Buenas tardes con todos. Somos alumnos de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, pertenecientes a la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agroindustrial. Actualmente llevamos el curso de Tecnología de Refrigeración y Congelación. Somos el grupo número 4, el cual está conformado por Christopher Ricardo Arteaga Villegas, Yomar Ángel Martínez Minchola, Juan Carlos Requejo Díaz, Jocelyn Lucero Silva Vázquez, José Jesús Tello de la Cruz y Amanda Lucero Berti Zamora. El trabajo laboratorio 9 va a ser presentado al ingeniero Wilmer Mariano Luján Corro. Bien, tenemos a la ecuación de Planck. La primera ecuación y la más utilizada para calcular tiempos de congelación fue propuesta por Planck en 1913 y posteriormente adaptada al caso de alimentos por Ede en 1949. En la primera imagen podemos apreciar la ecuación de Planck, en donde el tiempo de congelación representado por T sub F aumentará cuando aumente la densidad por la letra ρ, el calor latente de fusión H sub L y la dimensión característica de A, multiplicado por A, que es igual a 2B, lo que significa que es un diámetro de esfera o cilindro o espesor de una placa. En este caso se realizó con el chorizo, en el cual tiene una forma cilíndrica. Las constantes P y R se utilizan para considerar el efecto de la forma del producto. El producto del chorizo tiene la forma de cilíndrico infinito, en donde tomaremos los valores de P y R de un cilindro. Los valores ya se encuentran determinados en la tabla. La dimensión A es la anchura del producto para una lámina infinita, el diámetro para un cilindro infinito y el diámetro para una esfera. K es igual al coeficiente de conductividad y H es el coeficiente de transferencia de calor por convección. En la segunda imagen en el cuadro podemos apreciar a la placa infinita, la cual está subdividida en ambas superficies expuestas y una superficie aislada. La constante P en ambas superficies expuestas toma el valor de 1/2 y la constante R de 1/8. En una superficie aislada, la constante P toma el valor de 1 y la constante R de 1/2. En el cilindro infinito, la constante P toma el valor de 1/4 y la constante R toma el valor de 1/16. Ahora con la esfera, la constante P toma el valor de 1/6 y la constante R de 1/24. Los objetivos de realizar este laboratorio son los siguientes. Objetivo 1. Obtener las curvas de congelación para los diferentes productos alimentarios y comparar los resultados obtenidos con la curva de congelación del agua. Como objetivo número 2 es el obtener la velocidad de congelación y tiempo de congelación necesarios utilizando las ecuaciones planteadas en las sesiones teóricas. Bien, los materiales empleados en el laboratorio 9 fueron principalmente un chorizo, un sistema de adquisición de datos y almacenamiento para medir la temperatura de las muestras, Arduino, Uno, sensor NTC 10K, módulo SD, micro SD y cables, un refrigerador para la toma de temperaturas del producto, un programa de adquisición y almacenamiento de datos construido en la plataforma Arduino, un software que fue el Excel y Word. Los métodos a emplear. Las etapas del procedimiento experimental serán las siguientes. Primero tenemos que preparar las muestras que vamos a utilizar, en este caso el chorizo y el agua. Luego tendremos que insertar el sensor de temperatura NTC 10K en cada una de nuestras muestras y comenzar a tomar los datos en intervalos de 1 minuto por un lapso de 12 horas. Cuando se alcance el tiempo de congelación teórica de cada una de las muestras, se tiene que observar si ha congelado completamente o no. En caso contrario, continuar la congelación. Y por último punto, tenemos que procesar y analizar los datos adquiridos, presentarlos en tablas y gráficos. Eso será mediante el Excel. Bien, seguimos con los resultados y discusiones. Bueno, como se puede observar, la curva de congelación se ha calculado tanto para el agua como para el chorizo, representando el agua por el color azul y el chorizo por el color anaranjado, en donde el eje X se encuentra en el tiempo de un lapso de 12 horas y el eje Y se encuentra en las temperaturas. También, como se puede apreciar en la gráfica, la velocidad de congelación del agua es mucho más rápida que la de los alimentos, en este caso que la del chorizo. Y esto es debido a que el alimento contiene un gran número de moléculas, que son los macronutrientes y los micronutrientes, que impiden la salida del calor del alimento, y esto hace que su congelación demore más tiempo con respecto al agua. Siguiente.
Bueno, para el cálculo del tiempo de congelación del chorizo se procedió a determinarla por la ecuación de Planck, que fue dicho en la segunda diapositiva por mi compañera, en donde los datos fueron obtenidos por referencia de tesis, en donde la densidad para el chorizo es de 1012.91 kilogramos sobre metros cúbicos. Calor latente de fusión del chorizo, que es de 229.9 kilojoules sobre kilogramos. La P del cilindro del chorizo, que nos dio un valor de 0.25, R del cilíndrico del chorizo, que nos dio un valor de 0.0625, y K, que sería la conductividad, de 0.000384 kilowatts. La que es el diámetro del alimento, siendo un valor de 0.008 metros, y el tiempo inicial de congelación para el chorizo es de -1, siendo estos datos las variables necesarias para poder aplicar la fórmula de Planck. Bueno, continuando con lo que estamos explicando, voy a explicar sobre la ecuación de Planck linealizado para el chorizo, ¿no? El gráfico. Como podemos apreciar en el cuadro, en el gráfico, está representando los valores de cálculo de... podemos apreciar que el cálculo de Excel en los parámetros necesarios para determinar el coeficiente de transferencia de calor por convención para el chorizo, en donde en el eje X se encuentra el tiempo, el eje Y representaría la densidad por el calor latente entre la temperatura media menos la temperatura inicial del alimento, ¿no? Del chorizo. También podemos apreciar que dentro de la ecuación que se ha determinado mediante el gráfico, nos ha dado una pendiente, un valor de 153.18, que nos permitiría calcular el coeficiente de transferencia de calor por convención por el chorizo. En la siguiente tabla podemos apreciar en este cuadro, ¿no?, que está representando los valores del cálculo de coeficiente de transferencia de calor por convención en el tiempo y el tiempo de congelación para el chorizo, ¿no? Dado un valor de la transferencia de calor de convención, dando un valor de 1.3057 por 10 a la menos 6, y el tiempo que fue aplicado mediante la fórmula, que nos dio un valor de 5.43 horas, respectivamente. Los valores fueron determinados mediante la fórmula, ¿no? Y para poder tenerlo rápidamente, la ecuación lo realizamos en un Excel. Bien. Para la aplicación de la ecuación de Planck, se utilizaron los parámetros siguientes. La densidad del agua, que fue 997 kilogramos por metros cúbicos. El calor latente de difusión del agua, que es 333 kilojoules por kilogramos. El valor de P y R para el cilindro, que es en el P fue 0.25 esquigo y en el R es 0.0625. La difusividad térmica, 0.002 kilovoltios por metros Kelvin, y el diámetro del alimento, 0.008 metros. Se hicieron los cálculos de los parámetros mencionados anteriormente para la determinación del coeficiente de transferencia de calor por convección del agua, para el agua que digo. En este gráfico se puede observar, se obtiene la pendiente, que es un valor de 332.91, el cual nos va a permitir calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección para el agua. Tabla 2.2. Cálculo del coeficiente de transferencia por convección y el tiempo de congelación para el agua. Como se puede apreciar, en el cuadro representa los valores del cálculo del coeficiente de transferencia de calor por convección y el tiempo de congelación para el agua, con un valor de 5.514 entre 6 y 3.35 horas respectivamente. Realizando el cálculo del tiempo de congelación para el chorizo y el agua, podemos apreciar que es necesario un tiempo de 5.43 y 3.35 horas respectivamente
siendo el proceso de congelación del agua mucho más rápido que la del chorizo. Esto es debido a que los alimentos no son buenos conductores de calor, debido a que sus propiedades, por lo que el chorizo requiere un tiempo de 2.08 horas más en comparación del agua. Conclusiones. Se logra determinar las curvas de congelación para el chorizo y realizar la comparación con resultados obtenidos con la curva de congelación del agua. Se logra determinar la velocidad de congelación y el tiempo de congelación necesarios utilizando las ecuaciones planteadas en las teorías. Se concluye que el alimento chorizo presenta una velocidad de congelación más en comparación con la del agua, por lo que presenta un tiempo de congelación superior a la de dicha sustancia. Muchas gracias.